¿Qué tal? Shalom. ¿Qué les parece si hoy analizamos puntualmente un versículo de la Biblia que se encuentra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11? Y quiero que lo analicemos porque lamentablemente este versículo ha sido bastante mal interpretado por muchos cristianos. Y el problema está en que de esa mala interpretación que se le da a ese texto ha surgido toda una doctrina, que esta doctrina a su vez sustenta a otras doctrinas o enseñanzas dentro de la teología cristiana. Por eso me parece conveniente que lo analicemos con detenimiento y de esa manera poder aclararlo y presentarlo como debe ser, lo que realmente dice el texto. Bueno, vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esta porción que acabamos de leer, la interpretación común es que cuando el texto dice a lo suyo, supuestamente esta declaración se está refiriendo a los judíos. De hecho, hay quienes le añaden una S y dicen a los suyos. Claro, lo hacen con la intención de inclinar el texto a favor de su interpretación, porque decir a los suyos puede entenderse como a su gente, ¿no? A sus paisanos los judíos. De esa manera nos hacen pensar que el texto está diciendo algo así como: a los judíos vino y los judíos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, y casualmente esta teología dice que los del versículo 12 ya no son judíos, sino ahora son gentiles. Gentiles que ocupan esa plaza que los judíos dejaron vacante, ¿no? Porque los judíos rechazaron al Mesías, y como le rechazaron, entonces el Señor los hace a un lado, los desplaza y los reemplaza por un nuevo pueblo, el pueblo gentil, que a la postre esta teología le va a llamar iglesia. Y esta iglesia ahora ellos tienen el derecho o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora ya no lo tienen los judíos, porque ellos lo rechazaron. Ellos perdieron ese derecho y quedaron desplazados y reemplazados por un nuevo pueblo. Esta explicación que les acabo de dar se le conoce como la doctrina del reemplazo. Claro, porque hay un pueblo que reemplaza a otro pueblo, ¿no? Que le quita el derecho de ser, en este caso, hijos de Dios. Pero la verdad, el texto no está hablando nada de judíos y gentiles particularmente, ni de gentiles ganándole una plaza a los judíos. Si queremos comprender qué es lo que dice este texto, solamente hay que ubicarnos en el contexto. ¿Se acuerdan cómo empieza este capítulo? Empieza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y que ese verbo fue el que hizo todas las cosas. Sabemos que se está refiriendo a su palabra, a la memra, la davar del Señor, esa palabra que fue la que hizo todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y que esa palabra se manifestó al principio como una luz. Lo que está haciendo el escritor básicamente es como un resumen del misterio de la creación, para después explicar cómo es que esa palabra se va a introducir a su propia creación. Hasta ese momento no habla para nada de nacionalidades ni de razas. De hecho, en el versículo 10 nos podemos percatar de qué va a hablar en el versículo 11, es decir, el texto en cuestión. O sea que basta con retroceder un versículo nada más para entender lo que está diciendo Juan cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que leamos el versículo 10. Dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. A ver, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es él? El verbo de Dios. El verbo fue el que hizo este mundo. El verbo era Dios. Él hizo este mundo. Aquí está la clave para poder entender el siguiente versículo. Por eso pongo letras mayúsculas para que lo podamos captar. El mundo fue hecho por él. Y luego dice: y el mundo no le conoció. A ver, si este texto dice que el mundo fue hecho por él, significa que a él le pertenece este mundo.
quiero que nos acordemos qué es lo que dice el Salmo 24, verso 1. Del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo, vuelve a ocupar esta palabra, el mundo y los que en él habitan. A ver, según este versículo, este salmo, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es el mundo y los que en él habitan? Del Señor. Ahí claro está. ¿Por qué? El verso 2 nos da la respuesta. Porque Él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Es decir, si este mundo le pertenece a Él, es porque Él lo creó, porque Él lo hizo. Hablando legítimamente, es de su propiedad. Es suyo. ¿Qué es lo que dije? Es suyo. Por eso cuando la cita de Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, un versículo antes ya nos había dicho qué es lo suyo, el mundo que fue hecho por Él. ¿O alguien va a negar que el verbo de Dios manifestándose en carne vino a este mundo? ¿Alguien lo negaría? ¿Verdad que no? Entonces, el texto dice, a lo suyo vino, es decir, al mundo que fue hecho por Él vino. Está hablando en términos generales. Y luego dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Bueno, si estamos hablando de el mundo y los que en él habitan, los suyos son los habitantes de este mundo. Es decir, los habitantes, en términos generales, los habitantes de este mundo no le recibieron. Y esto compagina perfectamente también con el versículo 10 cuando dice, el mundo no le conoció. Y cuando dice que el mundo no le conoció, obviamente es un término figurativo para referirse a los habitantes de este mundo que no le recibieron. De hecho, el autor de este evangelio escribe una de sus cartas y prácticamente dice algo muy similar. Ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que es el mismo tema, el derecho de ser hijos de Dios. Luego dice, por esto el mundo, es decir, los habitantes de este mundo, no nos conocen, porque no le conoció a Él. ¿Te das cuenta que es exactamente el mismo tema? El mundo no nos conoce porque a Él tampoco le conocieron. Así que cuando el texto dice, y los suyos no le recibieron, se está refiriendo a aquellas personas que se aferran a este mundo. Aquellas personas que aman a este mundo y las cosas que están en este mundo. Naturalmente no le pueden recibir. Ahora, en el versículo 12 dice, mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos? Obviamente se refiere a aquellos que abandonan las cosas de este mundo para recibirle a Él. No se está refiriendo exclusivamente a gentiles. Claro que no, porque sabemos que los primeros que recibieron a Yeshua como Mesías no fueron gentiles. Todos ellos fueron judíos. Los discípulos eran judíos. Las comunidades que los discípulos formaron eran comunidades judías. Los que se convirtieron en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, todos ellos eran judíos. Claro que el mensaje de salvación se fue expandiendo, fue creciendo, porque esa era la gran comisión, ir a predicar a todo el mundo. ¿Ves? A todo el mundo. Y cuando el mensaje se empezó a predicar a los gentiles, ellos se fueron añadiendo a esa fe, a ese pueblo. No fueron reemplazando al pueblo judío, se fueron añadiendo. De hecho, esa es la palabra que ocupa constantemente el libro de Hechos. Y en aquel día se añadieron tantas personas. Y el Señor iba añadiendo a los que habrían de ser salvos. O sea, la palabra es añadir, o el verbo es añadir, no reemplazar. No es de que los gentiles iban creyendo e iban haciendo a un lado los judíos. Por supuesto que no. Así que no existe ninguna doctrina del reemplazo en la Biblia. No la hay. El apóstol Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta del apóstol Pablo es inmediata. De ninguna manera. Hasbe Jalila, de ninguna manera.
No se te vaya a ocurrir inventar una doctrina que diga que Dios ha desechado a su pueblo Israel y que ha sido reemplazado por otro pueblo. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, no vayas a inventar tal cosa. Bueno, eso dice la Biblia, pero hay quienes todavía se aferran a pensar de que la iglesia fue la que reemplazó a Israel. Esa doctrina del reemplazo realmente es una doctrina muy peligrosa, porque lo que hace es provocar que los textos de la Biblia sean usados al puro antojo. A ver, ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, la Biblia habla de un arrebatamiento, ¿cierto? Bien, la doctrina del reemplazo dice que el arrebatamiento le corresponde a la iglesia. La iglesia se va en el arrebatamiento. Bueno, en ese mismo tema escatológico se habla de una gran tribulación, de un antimesías o un anticristo. Bueno, dice la doctrina del reemplazo, ahí esa parte es para los judíos. La iglesia ya no está porque se fue al arrebatamiento. Es una cuenta pendiente que Dios le tiene a los judíos y por eso se tienen que ir a la gran tribulación. Claro, la haces fácil, ¿por qué? Porque ya creaste una doctrina que separa a los judíos de la iglesia. Y lo que pinta bonito es para acá y lo que pinta malo es para allá. Por ejemplo, otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 4. Se dice que ahí se está hablando a la iglesia y que es para la iglesia. Y que ahí está presente la iglesia. Apocalipsis capítulo 5 al capítulo 20 ya no aparece la iglesia. Ya no está la iglesia porque ya fue arrebatada en el capítulo 4. Y que todo lo que pasa en el 5 al 20, todo es para los judíos. Y después, capítulo 21 y capítulo 22, la iglesia vuelve a aparecer. Mágicamente vuelve a aparecer. Claro, ahí están los cielos nuevos y la tierra nueva y todo es muy lindo y todo es muy bonito. Claro, lo bonito es para la iglesia y lo malo es para los judíos. Mateo capítulo 24. Escuché a un escatólogo decir que Mateo capítulo 24 es un mensaje que va dirigido únicamente a los judíos y que la iglesia no puede ser considerada allí porque todavía la iglesia no había nacido. ¿Cómo ven? A ver, vamos a suponer que la iglesia nació en Hechos capítulo 2. Digo, vamos a suponer porque eso es lo que dice la teología cristiana. Así que si la iglesia nació en Hechos capítulo 2, todo lo que acontece y se dice en los evangelios no es para la iglesia porque todavía no había nacido. ¿Cómo así? Bueno, dejamos ese tema allí. El caso es de que esta persona o este escatólogo dice que Mateo 24 es únicamente para los judíos. Y que Mateo 25, ahí sí ya aparece la iglesia. De repente, otra vez. ¿Por qué? Porque ahí aparecen las vírgenes prudentes y las vírgenes prudentes es la representación de la iglesia que guardó la sana doctrina y se mantuvo pura, se mantuvo fiel. La iglesia son las vírgenes prudentes. O sea, lo bueno vuelve a suceder para la iglesia y las advertencias solamente se dedica a los judíos. ¿Cómo? O sea que Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 16, también es para los cristianos, es para la iglesia, donde habla de las bienaventuranzas y donde se dice que ustedes son la luz del mundo. Ahí sí es la iglesia. Pero a partir del 17, el Señor cambia drásticamente un mensaje para los judíos, donde empieza a hablar acerca de la ley, del 17 al 48. ¿O cómo? Entonces notamos que la doctrina del reemplazo empieza a manejar a su antojo los versículos de la Biblia y lo que es bueno es para la iglesia y lo que es malo es para los judíos. Todas las bendiciones y las promesas son dedicadas a la iglesia y las maldiciones y las advertencias o amenazas son para los judíos. Y hermano, no es así. La doctrina del reemplazo no existe, no es bíblica. Si así fuera, las palabras de Yeshua que le dijo a la mujer samaritana en Mateo 4:22 no tendrían ningún sentido. Pues él le dijo, la salvación viene de los judíos. No tendría ningún sentido si él mismo provocó un reemplazo. ¿Cierto? Así que
Juan capítulo 1, verso 11, no está diciendo que el verbo de Dios vino a los judíos y los judíos le rechazaron y entonces él se tuvo que inventar un nuevo pueblo. Claro que no, no está diciendo eso. Lo que en verdad está diciendo es que el verbo de Dios vino al mundo, se introdujo en el mundo y para introducirse en el mundo se tuvo que hacer carne. Por lo tanto, Él es la palabra de Dios viviente, la palabra de Dios hecha carne. Él es la Torá viviente. Eso es lo que en verdad dice. Ahora, yo sé que algunos que ya están un poco más inmersos en las raíces hebreas, quizás han leído versiones bíblicas desde la perspectiva hebrea, y una de ellas es el Código Real, ¿no? Y tal vez ustedes han leído ese pasaje, Juan 1:11, y ese texto dice: a los de su propio oficio vino, mas los de su propio oficio no le recibieron. A ver, ¿qué está diciendo esta versión con eso de que a los de su propio oficio vino? Bueno, esta versión plantea que los de su propio oficio se refiere a los sacerdotes o a los principales de los judíos, o bien a los del Sanedrín. Es decir, estos eran los que tenían que oficialmente recibir a Yeshua como Mesías para poderlo declarar ante todo el pueblo como Mesías, como rey de los judíos. Pero como ellos no le recibieron, es decir, le rechazaron, entonces a eso se refiere. Y hacen una referencia al pasaje cuando Yeshua entra a Jerusalén montado en un pollino, ¿lo recuerdan? La famosa entrada triunfal, donde la gente lo recibe con palmas, los empiezan a agitar y lo reciben y le empiezan a decir: Hoshiana, salva ahora, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están declarando lo que dice el Salmo 118. Y sabemos que el Salmo 118 es un salmo mesiánico para darle bienvenida al Mesías. Y entonces están declarando que Él es el Rey, que Él es el Mesías. Le están diciendo: entra, Rey, sálvanos ahora. Pero los fariseos y los escribas o los líderes religiosos tratan de opacar ese evento y bloquear la entrada al Señor para que el pueblo no le proclame como Rey o como Mesías, porque ellos no lo reconocen como tal. Entonces lo que hace esta versión es plantear que en ese cuadro se muestra claramente quiénes son los que sí le reciben y quiénes son los que no le reciben. Los de su propio oficio no le reciben y el pueblo, que es judío, sí le recibió. Pero la verdad es que Juan, cuando escribe a los suyos vino y los suyos no le recibieron, él no está pensando en ese evento. No está diciendo que los de su propio oficio, etc. No está diciendo tal cosa. Ahora, tampoco estoy diciendo que la versión del Código Real esté mal o esté equivocada. Lo que debemos entender es que en la mentalidad hebrea existen 4 niveles de interpretación. No me voy a meter mucho en eso, pero simplemente quiero que sepas que el primer nivel es Peshat, y Peshat nos habla de una interpretación sencilla, simple, literal, lo que en primera instancia dice el texto. ¿Sale? El último nivel es el nivel Sof, lo más profundo, ¿okay? Los secretos, lo complejo, lo espiritual de un pasaje, donde haces conexiones quizás con otros pasajes, etc. Y es un hecho que la versión del Código Real lo que está haciendo es una interpretación a nivel Sof, más profunda, donde nos revela esos secretos. Y lo que yo hice fue una interpretación Peshat, simple, sencilla, lo que en primera instancia nos está diciendo el texto. O lo que Yohanan o Juan está teniendo en mente a la hora de estar escribiendo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al mundo vino y los habitantes del mundo o los que se aferran a este mundo no le reciben. Dicho sea de paso, la pregunta sería: ¿tú ya le recibiste? ¿O te sigues aferrando a las cosas de este mundo? Recuerda que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hay que desprendernos de lo que nos estorba, lo que no nos deja recibir al Señor, de lo que estamos amarrados a este mundo, para recibir plenamente al Señor. Ahora, el que le recibe, recibe a aquel que le envió. Si no lo has hecho, hazlo pronto. Hasta la próxima. Shalom.